Hola, mi nombre es Melissa Noguera, soy estudiante del séptimo trimestre de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua, con sede en Tucacas, Estado Falcón, bajo la tutoría del profesor de la Cátedra de Obligaciones 4, profesor Jesús Jordán. Hoy les conversaré detalladamente a la audiencia sobre la responsabilidad civil extracontractual. Primeramente, es importante resaltar el concepto de responsabilidad civil. Esta se define como la obligación jurídica que tiene una persona para resarcir el daño causado a otro como consecuencia de un hecho ilícito. Esta obligación puede nacer del contrato o de hecho ilícito que no esté amparado por un contrato según lo establecido en el Código Civil venezolano de 1982, específicamente en el artículo 1186, el cual establece que el incapaz queda obligado de sus actos ilícitos siempre haya obrado con discernimiento. Este artículo es la base legal de la responsabilidad civil en Venezuela, lo que quiere decir que la responsabilidad civil es un principio básico de convivencia y justicia de una sociedad, ya que implica que cada individuo debe asumir las consecuencias de sus acciones y resarcir los daños que causen a otros. Es importante tener en cuenta este concepto en nuestras vidas diarias, ya que nos ayuda a ser más conscientes de nuestras decisiones y a prever posibles conflictos o situaciones perjudiciales para los demás. Un ejemplo común de la responsabilidad civil en la vida cotidiana es el caso de un conductor que provocó un accidente de tránsito al pasar el semáforo que se encuentra en rojo. En este caso, el conductor tiene la obligación de reparar los daños materiales y personales causados a los demás implicados en el accidente, ya que su acción fue negligente e irresponsable. Por otra parte, la responsabilidad civil extracontractual también es conocida como responsabilidad equiliana o delictual. Es aquella que surge cuando una persona causa daño a otro sin que exista un contrato previo entre ellas. Esta responsabilidad se basa en el principio que todo aquel que cause daño a otro está obligado a repararlo, tal como lo establece el Código Civil venezolano de 1982, específicamente en su artículo 1185, el cual establece que todo aquel que cause daño a otro está obligado a repararlo. La responsabilidad civil extracontractual es esencial en el ámbito legal, ya que establece que aquellas personas que causen daño a otro están obligadas a repararla. Un ejemplo claro de la responsabilidad civil extracontractual en la vida cotidiana sería el caso de un accidente de tránsito. Si un conductor causa daño a otro vehículo o a una persona sin que exista un acuerdo previo entre ellos, el responsable está obligado a reparar los daños causados. En este caso, la parte afectada puede exigir una compensación de los gastos médicos, los daños materiales o incluso los daños morales. Más adelante, permítanme explicarles las generalidades de la responsabilidad civil. Entre estas tenemos elementos, funciones y características. Si bien es cierto, la responsabilidad civil es la obligación jurídica que surge de un hecho ilícito, ya sea por acción o por omisión, de causar un daño de una persona a otra. Esta obligación implica la reparación de daños causados tanto materiales como morales. Por otra parte, se encuentran los elementos de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil se configura a partir de la concurrencia de ciertos elementos esenciales, entre los que se pueden resumir el sujeto activo o responsable. Es la persona que con su acción u omisión causa daño. Sujeto pasivo o víctima es la persona que sufre daños como consecuencia de la acción u omisión del sujeto activo. 2. Hecho generador es la acción o omisión del sujeto activo que origina el daño. Puede ser hecho ilícito, que es aquel que contraviene a una norma jurídica, y el hecho lícito, que es aquel que no contraviene a ninguna norma jurídica, pero que causa daño a otra persona. Número 3. El perjuicio es cuando la víctima sufre daños a consecuencia de un generador. Puede ser daños patrimoniales. Es aquel que afecta al patrimonio de la víctima causando disminución de su valor. Daño extrapatrimonial es aquel que afecta a la persona, a la víctima, causando sufrimiento físico o moral. Funciones de la responsabilidad civil. Entre estas funciones se pueden destacar: número 1, la función reparadora. Su objetivo es resarcir a la víctima por los daños sufridos.
restableciendo su situación patrimonial y personal a la que existía antes del hecho generador. Número 2. Función preventiva. Busca disuadir a las personas de cometer actos que puedan causar daño a otros mediante amenazas y tener que responder por los mismos. Número 3. Función sancionadora. Impone a la sanción del sujeto activo que causa daño con el fin de disuadirlo a futuras conductas similares y de reafirmar el ordenamiento jurídico, entre otras. Las características de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil presenta las siguientes características. Subsidiaria. Solo aplica cuando existen otras formas de reparar el daño, como el seguro de responsabilidad civil. Es personal. Solo recae directamente sobre la persona responsable, no sobre sus bienes. Es patrimonial. Se limita al patrimonio del responsable. Es imprescriptible. La acción para reclamar la responsabilidad civil no prescribe, es decir, extingue en el paso del tiempo. La responsabilidad civil es un instrumento fundamental para garantizar la convivencia social y proteger los derechos de las personas. Finalmente, les agradezco su atención. Además, espero de mi explicación les sea de mucha utilidad para futuras investigaciones en el derecho de obligaciones, por lo que les invito a seguirme en mi canal de YouTube, al igual que dejar sus comentarios y pulsar la campanita.